Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Vamos entonces, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar entonces con la clase. Vamos entonces a leer los versículos 39 al 45, que dice así. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa y a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Bueno, pues fíjense que veamos ahora la grandeza de María desde diferentes puntos de vista. Primero nos dice este pasaje que en cuanto después que el ángel San Gabriel le dio la noticia a ella que iba a ser la madre de Dios, ella marchó deprisa, ¿verdad? Esa expresión marchó deprisa nos quiere decir varias cosas. Nos quiere decir que eso es la característica del discípulo de Cristo, donde recibe el mensaje, ¿verdad? Y la reacción al llamado de nuestro Señor es ponerlo en práctica lo más pronto posible, no dormirse en los laureles y posponerlo, ¿verdad? Sino tomar acción, porque muchas veces cuando uno deja las cosas para luego, ¿qué pasa? Que no ocurren, ¿verdad? Por lo tanto, María es el modelo de acción del discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ella nos da el ejemplo de cuando se recibe esa noticia tan bonita de que va a ser la madre del Salvador, pues inmediatamente ella, y le dijeron que su prima estaba embarazada, ya en su vejez, ¿verdad? Pues inmediatamente dejó de pensar en ella misma y se fue a visitar a su prima, ¿verdad? Santa Isabel. Y no es un viaje fácil, porque cuando dice que se puso en camino a la región montañosa, a una población de Judá, esa población de Judá se ha identificado, ¿verdad? Desde el siglo IV ya la iglesia hacía peregrinaje a este pueblo que se llama Ain Karim, ¿verdad? Y este pueblo está localizado como a 5 millas de Jerusalén, del templo de Jerusalén, lo cual era una distancia no muy larga. Por lo tanto, Zacarías, que era sacerdote, pues podía hacer el viaje de una manera relativamente cómoda, ¿verdad? Pero de María, de donde ella estaba, de Nazaret, eran 90 millas, ¿verdad? O sea que ella tuvo que viajar en aquel entonces, donde se viajaba a pies, y a lo más en un bus o en un caballo. O sea, la persona era adinerada, ¿verdad? Y lo tenía, pero 90 millas, ¿verdad? O sea, que tomaba mucho más de un día para llegar a esa región. Y basándonos en la Escritura, pues verdaderamente, pues San José no la acompañó en ese viaje, no lo mencionan. Por lo tanto, asumimos que solamente que fue sola, tal vez en alguna caravana, tal vez con algunos parientes, pero tuvo que hacer el viaje sola, ¿verdad?
ya estando pues embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, pues fue un sacrificio para ella ir a visitar a su prima, ¿verdad? Pero otra vez, ella es el modelo de acción de lo que aspiramos a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El saludo de María provoca que el niño salte en el seno de Isabel, ¿verdad? Y Isabel interpreta este salto del niño en su seno, porque ella ya tenía pues, 6 meses de embarazo, como sabemos, como un salto de gozo del niño, ¿verdad? Y el verbo que se usa en griego para salto es escritado, ¿verdad? Y este verbo sugiere, nos sugiere que a algo del final de los tiempos, a los saltos de alegría entre los pobres, ¿verdad? En los tiempos mesiánicos, como nos dice los pasajes de Isaías, de los Salmos y de Malaquías, donde dice que los pobres saltarán de alegría, ¿verdad? Pues porque viene el Señor y como nos dijo Jesús, cuando el Mesías viene, pues va a curar a los ciegos, va a curar a los cojos, ¿verdad? Por lo tanto, ese hace una alusión escatológica, una alusión del final de los tiempos. Y ese verbo solamente se usa también en Génesis, en el capítulo 25. Y aquí alude al caso de los gemelos de Rebeca, ¿verdad? Rebeca, que era la esposa de ¿quién? De Isaac, ¿verdad? Perdón, de Jacob. Era la esposa de Jacob. Y entonces, ella era estéril. Y se empujaban en su seno lo que se predice a los destinos futuros. Perdón, lo dije correctamente, especialmente los hijos de Isaac, ¿verdad? Isaac y Rebeca, ¿verdad? Y ella era estéril. Y entonces, por lo tanto, si se acuerdan de ese pasaje, cuando ella iba a dar a luz, se dieron cuenta que eran gemelos. Y uno salió primero y el otro atrás, agajándole el talón del mayor. Uno fue Esaú y el otro fue Jacob, ¿verdad? Que eventualmente se llamó Israel. Y por lo tanto, eso dejaba decir, ¿verdad? Predijo que el mayor iba a servir al pequeño, Esaú iba a servir a Jacob. Y eso lo tenemos en Génesis. Y esto pues hace referencia, obviamente, a Juan y a Jesús, donde Juan nació primero que Jesús, pero sin embargo Juan, como que eran primo hermano, era el que le iba a servir a Jesús, le iba a servir iba a anunciar la llegada de Jesús, del Mesías. Por lo tanto, este verbo solamente se utiliza en estos pasajes del Génesis y de esto, o sea, no hay más ningún otro sitio de la Biblia. Por lo tanto, los eruditos dicen pues que al uno oír que Isabel interpreta ese salto, el salto de gozo en su vientre, se está refiriendo a estos pasajes también, y la relación de esos pasajes con Juan y con Jesús. Y inmediatamente pues Isabel, ¿qué le dice? Bendita tú entre las mujeres. Bueno, pues ese bendita tú entre las mujeres es algo que solamente se encuentra en los pasajes de Yael, en Jueces y de Judith. Y, ¿verdad? No mucha gente conoce la historia de Yael, ¿verdad? Esto es en el capítulo 5 de los Jueces, y esto es cuando Débora, la única juez mujer en Israel, va a combatir contra los cananeos, que eran los que estaban oprimiendo a los israelitas en ese entonces. En la batalla derrotan a los cananeos y el jefe, el general del ejército, que se llamaba Sisara, con 2 S, Sisara, huye. Y entonces él huye y se va a refugiar en una tienda de campaña donde vive esta señora, Yael, ¿verdad? Y entonces le pide que lo esconda, y ella lo esconde debajo de una alfombra. Y entonces viene, y después que él está escondido debajo de la alfombra, y él se queda dormido porque estaba agotado de la batalla, ella viene y coge una estaca
las que se usaban para amajar las tiendas, ¿verdad? De campaña, y viene y se la encaja por las 100 a Sisara y lo mata. Entonces cuando llega Débora con el general de los israelitas, entonces ella lo lleva y le dice, aquí está el hombre que tú estabas buscando. Y entonces, por lo tanto, entonces ahí los israelitas le llaman a ella que ella es bendita entre las mujeres, porque ella mató al jefe de los cananeos, ¿verdad? Y la otra mujer a la cual se le llama bendita entre las mujeres es a Judith, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Judith? Que fue cuando Holofernes, que era el general del rey Nabucodonosor de Babilonia, fue a atacar, a conquistar todo el Medio Oriente, y los únicos que se resistieron fueron los israelitas. Entonces él les dio, los dijo que si no se rendían los iba a matar, ¿verdad? Y entonces Judith, que era una viuda muy hermosa e inteligente y muy temerosa de Dios, le propuso a los ancianos del pueblo que ella iba a salvar al pueblo, ¿verdad? Y entonces Dios la iluminó, y entonces ella fue y sedujo a los Holofernes, ¿verdad? O los Holofernes. Y antes de que tuvieran ninguna relación, él se emborrachó, se quedó dormido, y entonces ella con su propia espada le cortó la cabeza a él, ¿verdad? Y entonces la llevó a los israelitas, y entonces cuando se la mostraron a los babilonios, pues entonces ellos huyeron, y ahí entonces los israelitas lo atacaron y lo despedazaron. O sea que esas dos mujeres fueron jugaron un papel muy importante en la salvación de Israel en dos diferentes momentos en que los israelitas estaban siendo atacados. Por lo tanto, en el canto que le hacen los israelitas a Judith, la llaman a ella bendita entre las mujeres. O sea que ese título, ese saludo que el ángel le dio, que Isabel le dijo a María, viene de esas dos mujeres, ¿verdad? Yael y Judith. Aquí tenemos la pintura de Judith con Holofernes. Ahora, viene Isabel y le dice, ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? ¿Verdad? Después que le dice, bendita tú entre las mujeres. Pues en el Viejo Testamento el título mi Señor frecuentemente es usado para el rey davídico. O sea, para David, que fue el que empezó la casa de David, el que empezó esa dinastía, ¿verdad? Y todos los demás reyes que gobernaron de esa dinastía, después cuando se dividió el reino de David, después que Salomón murió, se dividió el reino del norte y el reino del sur, y todos esos son los reyes davídicos, ¿verdad? Y nosotros vemos que ese título, mi Señor, se encuentra en Reyes y en los Salmos también se encuentra ese título. Por lo tanto, el Espíritu Santo iluminó a Isabel para que conociera que María llevaba a su Señor, al rey davídico, en su seno, ¿verdad? Por eso entonces ella dice, de que venga la madre de mi Señor, ¿verdad? Eso hace alusión a los reyes que son parte de la dinastía davídica, del rey David. Ahora, en el Antiguo Testamento el nombre hebreo de Dios es el tetragramón, ¿verdad? Que son estas 4 letras, YHWH, que son el nombre de Yahweh, ¿verdad? O Yahvé, ¿verdad? Y se tradujo, este nombre, que era el nombre sagrado de Dios, se tradujo del hebreo al griego. En el griego es Kyros, ¿verdad? Que quiere decir en español Señor. O sea que Señor en griego es Kyros y en hebreo es Yahvé, ¿verdad? Claro está, nosotros no sabemos si verdaderamente es el nombre, porque el griego antiguo solamente escribía las consonantes, no las vocales. Y entonces esa pronunciación se perdió. Pero los estudiosos dicen que lo más probable era la A y la E. Por lo tanto, en nuestra traducción viene como Yahvé, ¿verdad?
esta es la primera vez que se usa el nombre de Señor para Jesús. O sea, antes de que naciera, Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, lo llama Señor, o sea, lo llama Yahvé. Lo cual es la manera por la cual Lucas nos deja saber de la divinidad de Jesús como hijo de Dios, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, es Jesús, ¿verdad? Porque la Santísima Trinidad tiene la Dios Padre, que es la persona de la Trinidad, que es trascendental, ¿verdad? Que es trascendente, que no está en contacto con los humanos directamente. La segunda persona de la divinidad, que es la persona de la Santísima Trinidad, que es inminente. Inminente quiere decir que está en contacto con la humanidad. Y entonces está la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, que son un solo Dios y tres personas, ¿verdad? O sea, el misterio de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, Jesús es con quien Moisés hablaba cara a cara, ¿verdad? Y el que hizo todos los portentos para salvar a Israel, ¿verdad? Esta afirmación sobre Jesús que pone el Espíritu Santo en la boca de Isabel como para llamarlo la madre de mi Señor, la madre de Yahweh, ¿verdad? De Yahvé, viene a visitarme, ¿verdad? Esta afirmación eventualmente nos va a llevar a la reflexión y conclusión mucho más profunda de la maternidad de María, ¿verdad? La cual culminará en la definición del dogma de María como madre de Dios, ¿verdad? Porque si es la madre de mi Señor, pues entonces la madre de Dios, porque Jesús es hombre, pero es también Dios, lo que llamamos la unión hipostática, ¿verdad? Que es 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Que en griego se llama la Theotokos, Teo de Dios y tokos de madre, ¿verdad? Y este dogma fue definido en el Concilio de Éfeso en el 431 y podemos ver parte de la explicación en el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 495, ¿verdad? Por tanto, si ella es la madre de mi Señor, pues ella es la madre de Dios, porque mi Señor es Dios y es hombre, ¿verdad? Por tanto, nosotros pues la veneramos como la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No solamente ella le dio su ser humano, ¿verdad? Pero él no solamente era humano, en el seno de ella era humano y era divino, ¿verdad? 100% humano y 100% divino. Ahora, por lo tanto, María es el arca de la nueva alianza, ¿verdad? Así como el arca en el Antiguo Testamento llevaba objetos que representaban la presencia de Dios, y como sabemos, habían tres objetos en el arca de la alianza. Estaban las tablas de los mandamientos, estaba el cayado de Aarón, que era el sumo sacerdote, y estaba también una muestra de el maná, ¿verdad? Esas son las tres cosas que estaban en el arca de la alianza. Pues, y esas cosas representaban la presencia de Dios. No eran Dios, pero representaban la presencia de Dios. Por lo tanto, María es el arca de esta nueva alianza, porque ella llevaba en su seno no cosas que representaban a Dios, ella llevaba en su seno a Dios mismo, ¿verdad? Vamos entonces a ver cómo se correlaciona en el Antiguo Testamento el vocabulario, el lenguaje y las cosas que pasaron con el arca de la alianza, que son reflejadas aquí en este primer capítulo de Lucas. Vamos a empezar con la primera. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 2, nos dice: David reunió nuevamente a lo más selecto de Israel, y con todo el pueblo que lo acompañaba se dirigió hacia Balá de Judá. Como se acuerdan, el arca de la alianza fue perdida en una batalla, ¿verdad? Y los enemigos se quedaron con ella, ¿verdad? Pero entonces después, cuando se recobró, pues entonces había que llevarla a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces ahí fue que David reunió a lo más selecto de Israel, a la creminata de Israel, para acompañar el arca de la alianza
hacia Balá de Judá, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas vemos que dice en el versículo 39, en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Fíjense, montaña de Judá y aquí Balá de Judá, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel dice David, ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Eso ocurrió cuando llevaban el arca, que la iban llevando en una cajeta con bueyes, se desbalanceó y uno de los sacerdotes tocó el arca y murió, porque nadie podía tocar el arca excepto el sumo sacerdote, ¿verdad? Y murió. Y entonces ahí mismo David paró y dice, espérate, si esto pasó, ¿cómo yo voy a llevar el arca de la alianza a mi casa? ¿Verdad? Entonces la dejó por 3 meses, que eso lo vamos a ver en otros pasajes, en la casa de Obed-Edom. Y cuando vio que la casa de Obed-Edom, que era donde se quedó el arca, empezó a prosperar de una manera exorbitante, dijo, espérate, entonces la arca de la alianza Dios está contento con nosotros, no está enfogonado porque murió por tocarla, ¿verdad? O sea, el pensamiento, por lo tanto, entonces la fue a buscar. Entonces, fíjense, como así dice David, ¿cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Aquí Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Fíjense el vocabulario. Después, siguiendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice, el arca entró en la casa de Obedón. Ya le expliqué por qué entró en la casa de Obedón, porque al morir el sacerdote, David dijo, espérate, si Dios está enfocado con nosotros, vamos a dejarla aquí, ¿verdad? Y se la llevaron a Obedón. Y María entró en la casa de Zacarías, dice que ella entró en la casa de Zacarías, ¿verdad? O sea, el arca de la alianza entró en del Señor, y María, que era la nueva arca de la alianza, la arca de la nueva alianza, entró en la casa de Zacarías. Luego vemos que en Samuel dice, así David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompeta. No solamente lo dice en el segundo libro de Samuel, sino en el primer libro de las crónicas, ¿verdad? Y entonces en Lucas dice, exclamó, que en griego dice es anafoneo, que solo se encuentra en este pasaje del Nuevo Testamento ese verbo, no se usa en más ningún sitio. Tú eres bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? O sea que este verbo exclamó solamente aquí y aquí se encuentra. Digo, esto claro está en griego y esto es en hebreo, pero son sinónimos, o sea que, pero este verbo solamente se utiliza ahí, cuando dice exclamar, decirlo en voz alta, con alegría, ¿verdad? Después Samuel dice, al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor. Esto se está refiriendo a cuando David iba delante del arca, iban a llevar el arca a Jerusalén, pues verdad, él iba saltando y haciendo piruetas y estaba descamisado. Y la esposa de él, Micaela, cuando vio eso, que era la hija de Saúl, el rey anterior, lo despreció. O sea, como que dijo, mira, y le dijo a él cómo el rey se está haciendo piruetas delante de todos los sirvientes y descamisados. Y entonces él le contestó, yo delante del Señor me rebajaría todavía mucho más de lo que está haciendo. Y por él haberlo despreciado, por él haberse humillado, haberse alegrado en presencia del Señor, ella fue castigada y nunca tuvo hijos. Así que eso es de ahí que viene esa danza del rey David. Y entonces, eso del segundo libro de Samuel, pues aquí, así como él estaba saltando y danzando delante del Señor, pues en el libro de Lucas, en el Evangelio, dice, el niño saltó de alegría en su seno, ¿verdad? Porque en presencia de Jesús, ¿verdad? Del Señor, él se alegraba delante del arca de la alianza, que estaba la presencia de Dios, pero entonces Juan, delante de Dios también, de Jesús. Y como le había dicho anteriormente, cuando el arca
se quedó en casa de Obedón, fue por 3 meses que se quedó. Dejaron el arca por 3 meses a ver qué señas daba Dios, si todavía seguía encolerizado o ya estaba de buena, ¿verdad? Para antes de llevársela. Y aquí dice que María, en Lucas, dice que María permaneció con Isabel 3 meses, al mismo tiempo, ¿verdad? El arca en casa de Obedón de Gat, que era la ciudad donde vivía, y aquí 3 meses. O sea que estos son los pasajes donde uno puede ver cómo María es el arca de la nueva alianza, ¿verdad? Que llevaba en su seno a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo con la visita de María Isabel, le dice Isabel a María: feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor, ¿verdad? Ahora, feliz, eso se trata de una bienaventuranza, inspirada en el antiguo género literario llamado macarismos. La palabra macarios significa bienaventurado o feliz, ¿verdad? Y este bienaventurado o feliz se refiere a que la persona, cuando se dice tú eres bienaventurado, tú eres feliz, con este verbo, ¿verdad? Del griego, es que ha recibido el favor de Dios, ¿verdad? No es feliz porque se pegó en la lotería sino porque recibió el favor de Dios. El ejemplo de eso lo tenemos en la bienaventuranza: feliz los que tienen espíritu de pobre, ¿verdad? Que nos dice en Mateo. Pues así todo eso, las bienaventuranzas empiezan: bienaventurados los que son pobres de espíritu, o otras traducciones: felices los que son pobres de espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, todo son la raíz es ese verbo macarios. Contrario, para comparar, para no poder tener el verbo que se utiliza ahí, es macarios, de feliz. Sin embargo, en el versículo 42, ¿verdad? Que dice: y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y el fruto de tu vientre, ¿verdad? Bendita, feliz tú, otras traducciones. Ese verbo es elugeo, diferente a macarios, ¿verdad? Que es usado en ese versículo, significa que se bendice a Dios. Uno es que la persona bendice a Dios y el otro es que la persona ha sido bendecida por Dios. El griego tiene es mucho más específico aún que nuestro idioma español, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a ver los próximos versículos del 46 al 53, que dice así. Dice: dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra de Dios. Como vemos, el Magnificat, que es como se llama este canto de María, ¿verdad? Se le da ese nombre por la primera palabra en la traducción de la Vulgata, en la traducción al latín, ¿verdad? Y por eso se toma y eso se sigue esa tradición. Por ejemplo, todas encíclicas del Papa, como empieza la encíclica, es el nombre de la encíclica. Laudato Si, por ejemplo, Gales Anespes, ¿verdad? Y así por el estilo. Todo el nombre de la encíclica en latín es el primer
las primeras palabras de la encíclica. Tanto en Magnífica, esa es la primera palabra en latín cuando se tradujo del griego al latín por San Jerónimo, que fue el que hizo la traducción de la Vulgata, ¿verdad? Se inspira este canto parcialmente en el cántico de Ana, ¿verdad? Desde el primer libro de Samuel. Ana fue la mamá de Elías, ¿verdad? El profeta Elías. El profeta Samuel, perdóneme, el profeta Samuel, que fue el primer profeta en el Antiguo Testamento. Pues la mamá de Samuel, que Ana, cuando se enteró que estaba embarazada, pues hizo un canto también, y pues el Magnífica se inspira en parte en ese canto de ella, ¿verdad? Y también el Magnífica se inspira en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. Y en él predominan dos grandes temas en el Magnífica. El tema de los pobres y humildes, que son socorridos, ¿verdad?, con la disminución de los ricos y poderosos, ¿verdad? Y ese tema viene del profeta Sofonías, en el capítulo 2, versículo 3, y de Mateo, ¿verdad?, en la bienaventuranza, ¿verdad? También el otro tema es de Israel como objeto del favor de Dios, ¿verdad?, que lo vemos en Deuteronomio, desde la promesa hecha a Abraham, que fue en Génesis, ¿verdad? O sea que esos son los dos temas grandes del Magnífica. El que Dios socorre a los pobres y humilla a los ricos, y que auxilia a Israel, su pueblo, ¿verdad? Esos son los dos temas grandes de este tema del Magnífica. Ahora, Lucas nos da a conocer a través de este cántico la espiritualidad de María, ¿verdad?, que coincide en muchos aspectos con la de los pobres de Yahvé, los Anaim, se llama Lucas ya había presentado a María como sierva de Dios o como esclava del Señor, ¿verdad?, en el versículo 38. Ahora, en la primera parte del Magnífica, exalta los frutos de su fe y de su humilde sumisión al Dios misericordioso, ¿verdad? Cuando ella dice, miró con bondad la pequeñez de su servidora. Y hay evocaciones proféticas o del final de los tiempos en las palabras de María, reforzadas por las alusiones al Antiguo Testamento, tales como las que vienen de Malaquías, Zacarías y los Salmos, ¿verdad? Como ve que a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías, ¿verdad? Y así por el estilo. Hace alusión en el Antiguo Testamento cuando dice, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. Eso inmediatamente se nos viene a la mente que cuando salvó al pueblo de Israel de los egipcios, ¿verdad? Que dice que siempre dice que lo sacó de Egipto con un brazo fuerte, ¿verdad? La segunda parte insiste en los grandes cambios de la historia de la salvación, ¿verdad?, de ese canto de María. El necesitado va a ser salvado, el ciego va a recibir de Dios la luz, como tantas veces cantó el Deutero Isaías, ¿verdad? Cuando hablamos del Deutero Isaías, eso lo que nos quiere decir es que el libro de Isaías tiene tres partes. Hubo tres autores del libro de Isaías, no hubo solamente un Isaías, el Isaías 1, 2 y 3, ¿verdad? Y el libro de Isaías se divide del capítulo 1 al 39, el primer Isaías, y él escribió antes del destierro a Babilonia, ¿verdad? Y ahí es donde están todas las que Isaías, toda la profecía de que iban a ser destejados, de que Dios lo iba a castigar al pueblo de Israel por su pecado y todo eso. Después está del capítulo 40 al 55, que es el segundo libro de Isaías. Y ese libro se escribe durante el destierro a Babilonia, ¿verdad? Y entonces ahí es que habla de lo que el pueblo sufrió en Babilonia, de cómo Dios fue con ellos y no los abandonó, aunque estaban destejados, ¿verdad?
Y después está el tercer Isaías, que es del capítulo 56 al 66. Por cierto, se me pasó algo importante. En el segundo Isaías, donde está uno de los pasajes que nosotros más estudiamos, que es la descripción del siervo sufriente o el siervo del Señor, ¿verdad? Que está en los capítulos 53, de 52 a 54, está los cantos del siervo, ¿verdad? Y ahí es que se describe básicamente lo que le pasó a Jesús en su pasión, ¿verdad? Es el segundo Isaías. Entonces el tercer Isaías, que escribe después de la venida del destierro, ¿verdad? Por lo tanto, esos son, como el libro de Isaías está dividido. Por lo tanto, en este vemos que el Isaías número 2 y 3, donde se sacan estas alusiones al ciego que va a recibir la luz y que va a ser salvado por Dios, de Isaías capítulo 40, 41, el 42, que es el segundo Isaías, y después el tercer Isaías 57 y 61, ¿verdad? O sea, pues eso es lo que tenemos que ver cuando habla del Deutero Isaías, ¿verdad? Que es el segundo, Deutero es del segundo. Se nos enseña cómo Dios actúa en su estilo, este canto de María, ¿verdad? Nos dice María que Dios salva a quien Él quiere. Obviamente Dios hace lo que Él quiere, Él es todopoderoso. Y todo lo que hace es por nuestro bien. Y todo lo que hace es con amor, ¿verdad? Por eso es que podemos confiar ciegamente en Dios, ¿verdad? Por eso no podemos abandonar a Él. Porque verdaderamente Él tiene su deseo es nuestro bienestar y Él salvarnos. Por lo tanto, Él salva a quien quiere, ¿verdad? Y redime al necesitado, porque Él quiere manifestarse como Rey protector, no porque el hombre lo merezca, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos da. Y todo lo que Él nos da es porque nos ama. Nos ha dado la vida, nos ha creado, ¿verdad? Y después de que nos ha creado, pues nos ha salvado después que nosotros cometimos el pecado original, nuestros padres, y después nosotros seguimos cometiendo nuestros pecados personales. O sea que Él una y otra vez nos demuestra su amor infinito y que no nos abandona, aunque estemos en las peores situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Y también, como dije anteriormente, esa expresión de su brazo, que está en el Magnífica, quiere decir su fuerza, ¿verdad? Que Él los salva con su fuerza. Ahora, la conclusión de este canto de María reúne las ideas del Magnífica bajo la teología del siervo de Yahvé, ¿verdad? Del que habla, como habíamos dicho anteriormente, el Deutero Isaías, ¿verdad? En los capítulos 50, 52 y 53, ¿verdad? Y el siervo de Yahvé no es otro que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para los judíos hoy en día, el siervo del Señor es el pueblo de Israel en su totalidad. Eso es como ellos lo interpretan, ¿verdad? Jesús se aplicó a sí mismo esta teología, como la veremos más adelante en el capítulo 3, 5, 9 y 4 de San Lucas, ¿verdad? La iglesia primitiva hizo su reflexión sobre él en estos mismos términos, ¿verdad? Y eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando eventualmente lo estudiemos después que acabemos San Lucas. Ahora, y se puede seguir hablando de Magnífica, eso podemos dar 4 o 5 clases sobre Magnífica nada más, pero eso es lo más importante. Vamos entonces a continuar leyendo los próximos versículos, que es del 57 al 66, que dice así: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño
y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre intervino y dijo: no, se ha de llamar Juan. La gente le decía: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: se llama Juan. Y todos quedaron admirados. Al punto se abrió su boca y se desató su lengua, y hablaba alabando a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Todos cuantos lo oían quedaban impresionados y se decían: ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Palabra de Dios. Fíjense la expresión tanta misericordia. En la Biblia, la omnipotencia de Dios se revela de un modo especial en su misericordia, ¿verdad? Y eso pues lo vemos pues en Génesis, ¿verdad? Donde Él fue misericordioso con su pueblo, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y fue misericordioso con Abraham, que le dio descendencia y así por el estilo. O sea, es la característica por excelencia de Dios es la misericordia. Por eso cuando nosotros estudiamos las beatitudes, usualmente es bueno empezar a analizarla por la beatitud que dice: dichosos, felices o bendecidos los que son misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Y de ahí entonces uno puede ir hilvanando todas las demás beatitudes partiendo de la misericordia, porque ese es la característica, esa es la virtud primordial de Dios, que es misericordioso, ¿ya? Esa misericordia sale de ¿qué? De su amor infinito, ¿verdad? A Juan lo circuncidaron hacia el 8º día. Ese es el día donde tradicionalmente se circuncidaba a los niños judíos, ¿verdad? Y este era el rito por el cual un judío se incorporaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Y podía practicar la circuncisión la podía hacer cualquier persona, un hombre, una mujer, dentro de la casa, ¿verdad? Como se acuerdan, la circuncisión, ¿quién fue el primero que se circuncidó? Abraham, ¿verdad? Fue el que se circuncidó cuando hizo el pacto con Dios, ¿verdad? Ya cuando tenía, ya estaba ya entrado en años, ¿verdad? Y justamente después de las 8 meses de la circuncisión, pues entonces pues ahí quedó embarazada Sara, ¿verdad? Y eso, por lo tanto, era algo que tomó todavía mucho más importancia después del destierro, ¿verdad? Por lo tanto, pues eso era el signo de que esta persona, ese hombre era parte del pueblo de Israel. Y eso era el símbolo de la alianza de Dios con Israel, la circuncisión. Claro está, para entonces los cristianos, pues una vez vino Jesucristo, pues entonces en vez de la circuncisión, el bautismo, lo que nos incorpora a nosotros, a la familia, no al pueblo de Israel, no al pueblo cristiano, a la familia de Dios, ¿verdad? Nos convertimos en hijos del Padre, hermanos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Por tanto, hoy en día, pues la circuncisión es más bien algo más higiénico que religioso, si se practica en nuestra sociedad occidental. Dar a un niño el nombre de su padre era una costumbre tardía de Israel, o sea, ya de los últimos siglos antes de Cristo. Eso lo vemos en el libro de Tobías, ¿verdad? Que fue escrito como 150 años antes de Jesucristo. Lo más frecuente era ponerle el nombre del abuelo. Tal vez por la avanzada edad de Zacarías querían llamarlo igual que su padre. Y usualmente al niño se le ponía el nombre al 8º día, cuando se circuncidaba. No se le daba el nombre antes.
Una vez Zacarías obedeció al ángel, recobró su voz, porque si se acuerdan, el ángel San Gabriel le dijo que el niño se iba a llamar Juan, ¿verdad? Por lo tanto, cuando entonces él obedeció, quedó mudo por la desobediencia, que no creyó lo que el ángel le había dicho, como se acuerdan. Pero entonces, en cuanto obedeció y le puso el nombre que el ángel le dijo que había que ponerle al niño, entonces ahí inmediatamente recobró su voz, ¿verdad? Y verdaderamente, no solamente su voz, sino su audición, porque como pueden ver, en los pasajes dice que la gente se comunicaba con él con señas, o sea que él perdió también su audición, no solamente la voz. Y Juan, el nombre de Juan significa Yahvé salva. Ese es el significado del nombre de Juan. El temor que invadió a todos, como dice este pasaje, es el reconocimiento de estar ante una intervención especial de Dios, ¿verdad? Ante un kairos. Kairos es la palabra griega que significa tiempo de salvación, ¿verdad? Por tanto, por eso nos dice que todos cuando lo oían estaban impresionados, o algunas traducciones dicen temerosos, ¿verdad? Porque sabían que estaban en la presencia de una intervención divina. La pregunta del pueblo en el versículo 66, que dice, ¿qué llegará a ser de este niño? Eso es una técnica literaria de Juan que prepara al lector para los próximos relatos, ¿verdad? Ahora, Zacarías, inmediatamente que se le soltó la voz, empezó a profetizar. Y la profecía es una actividad del Espíritu en la mente y en la vida de los siervos de Dios. Esto equivale a ser los portadores de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés, Dios le dijo que escogiera a 70 ancianos, ¿verdad? De Israel para que lo ayudaran? Y entonces, cuando vino el Espíritu Santo, yo empezaba a profetizar, pero 2 se habían quedado en el campamento, y entonces empezaron a profetizar, y vino Josué a donde Moisés dijo, mira, aquellos 2 que no pudieron venir, pero que tú lo habías escogido, empezaron a profetizar, los callamos, y dijo, no, yo quisiera que todo el pueblo de Israel profetizara, dijo Moisés, ¿verdad? O sea que cuando el Espíritu Santo está activo en una persona, uno de los frutos del Espíritu Santo es el de profecía, ¿verdad? Perdón, uno de los regalos del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los dones del Espíritu Santo es profecía. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, va a profetizar, o sea, va a alabar a Dios con palabras que el mismo Dios le sugiere a él, ¿verdad? Por eso vemos este cuadro de Goya, ¿verdad? Donde está profetizando Zacarías. La efusión del Espíritu Santo es signo de la era mesiánica, ¿verdad? Signo de que Dios ha venido, o que está presente y que va a venir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él profetiza? Lo que él profetiza se llama el Benedictus, ¿verdad? Eso es la oración que vamos a ver ahora en estos versículos, que dice así. Dice, Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó con estas palabras. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, de concedernos que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor
para preparar sus caminos y hacer que su pueblo conozca la salvación mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra de Dios. Oh, Señor. Según algunos intérpretes o eruditos de la Biblia, la primera parte del Benedictus, que es lo que acabamos de leer, reproduce muchos aspectos de las plegarias que se pronunciaban durante el rito de circuncisión. Otros piensan que los versículos 68 a 75 se originaron en círculos judíos, no necesariamente cristianos, y que los versículos 76 a 79, provenientes de un ámbito cristiano o de los seguidores del Bautista, fueron insertados en época muy temprana en el relato de la infancia. O sea que creen que es una combinación este canto de Zacarías, que viene de eso. Lo que tenemos que ver es lo siguiente: muchos eruditos creen que el Benedictus, así como el Magnificat, ¿verdad?, no fue necesariamente lo que Zacarías o la Virgen María dijo en ese momento precisamente, sino que ha sido lo que dijeron. O sea, está el espíritu del canto que dijo María, está el espíritu del canto que dijo Zacarías, pero que luego los escritores sagrados añadieron algunas cosas para aclarar lo que habían dicho. Todavía es de ellos, pero que por eso esto es lo que esto está tratando de explicar, ¿verdad? Pero no nos queda la menor duda que María fue la que elaboró el canto después, cuando visitó a Isabel, y que Zacarías también dijo, tal vez no con las mismas exactas palabras, pero un canto acorde con lo que leemos hoy en día en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Lo mismo que el Magnificat, el himno de Zacarías, está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. Podríamos decir que es un verdadero tejido de citas de los profetas y de los salmos, ¿verdad? Como habíamos visto, se hace alusión a Dios cuando salvó a los hebreos, se hace alusión a las promesas que hizo Abraham, se hace alusión a todos los demás momentos en que Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, ambos cantos traen o hacen alusión a momentos de la historia de salvación del pueblo de Israel, que también es la historia de salvación de nosotros, que somos los nuevos israelitas, ¿verdad? Ahora, Zacarías, conocedor de la misión de su hijo, porque ya el ángel se lo había dicho, ¿verdad?, en el templo, como precursor del Mesías, como lo vimos en los versículos 14 y 17, entona un canto de alabanza a Dios, el Benedicto, en el que reconoce la acción salvadora de Dios con Israel, que culmina en la venida del mismo Señor, ¿verdad? Estos mismos títulos de Dios, Señor y Salvador, son los mismos que el ángel le dará a Jesús en su anuncio a los pastores. Cuando Jesús nace, y el ángel eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad?, que habla sobre que ha venido el Señor y Salvador, ¿verdad? El pasaje del Benedicto habla pues de Juan y habla de Jesucristo, de ambos, ¿verdad? San Agustín nos dice que Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Como hemos dicho anteriormente, Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y es el que viene a anunciar a Jesucristo, es la voz que clama en el desierto.
Por lo tanto, él es el personaje que divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Es como la personificación del Antiguo y el anuncio de lo Nuevo. ¿Por qué personifica lo Antiguo? Nace de padres ya ancianos, ¿verdad? ¿Y por qué personifica el Nuevo? Porque es declarado profeta en el seno de su madre. Ningún otro profeta recibió su vocación de esa manera. ¿Verdad? Como vemos Jeremías, como vemos Isaías, de otros profetas que hablan de su vocación. El silencio de Zacarías, ¿verdad? El que se quedaba mudo, significa que antes de la predicación de Cristo, el sentido de las profecías estaba en cierto modo latente, oculto, encejado. Con el advenimiento de aquel a quien se refería en esta profecía, todo se hace claro. Eso es lo que nos dice San Agustín, ¿verdad? O sea que esa mudez de él tiene otro significado en el cual él cree que, pues, que antes de la predicación de Cristo, antes que viniera a dar la buena nueva, pues todas las profecías estaban latentes, ocultas, como en silencio, hasta que vino nuestro Señor. Y con eso vamos a dar terminada la clase de esta noche. Vamos entonces a hacer nuestra oración final con el Magnificat, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, despierta a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.